Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, el primero y más heroico Santiago de América. Gracias por acompañarnos, abrazos a todos en cualquier rinconcito de nuestro hermoso país, igual a aquellos que nos sintonizan fuera de la República Dominicana a través de las distintas plataformas internacionales. Llegamos al miércoles poeta, miércoles 5 de noviembre del año 2025 y formalmente los buenos días, don Randy Ortiz y Terrero, poeta de la patria. Sí, señor, aquí estamos. Gracias, Atahualpa, gracias a todos, qué bueno que nos acompañan. No sé si este tema de entrada deba ser. Lo que saca este periódico respecto al monorriel como una opción de transporte masivo respecto al tren tradicional, al metro, qué sé yo, que a todo, como 5 variantes. Es que la única ventaja que tiene el monorriel es que es un poco más barato. Pero que a la larga, el metro, por ejemplo, es mejor. ¿Que a dónde está la diferencia? Bueno, que el otro sistema, el de metro convencional o trenes, esos pueden ser ampliables, pero ampliar el número de trenes o tamaño de tren por la demanda de una población que crece. En el monorriel, eso no es tan fácil o no es tan practicable o no es practicable. Lo que indica que es algo como fijo. Uno que no es experto en eso, uno lo que ve entre el monorriel y el metro es que el monorriel no se afinca en 2 rieles o raíles, como usted quiera. Y el monorriel va sobre una monoguía o una monovía. Dígale una viga. Como sea. Nada más va por una. Y se dice que es más seguro. Pero entonces el aumento de la demanda, que es algo hay que ver, porque fíjense que la línea, que el metro de la capital soporta que le pongan trenes más grandes, que originalmente empezó con trenes de 3 vagones y la actual administración ha ido cambiando algunos, no son muchos, pocos, no son 6 o 7 que tiene, ya con el doble del tamaño, vale decir con 6 vagones para las horas pico, para determinadas demandas y ese tipo de cosas. No, y hasta para el crecimiento hasta vegetativo que tú quieras decir. Lo absorbe. Sí. Entonces, el estudio que se aparece hoy y que se hizo y que aparece hoy en este periódico dice que el monorriel no se adecua así, no tiene la flexibilidad, que la variante más importante es que es más barato. Pero y entonces a la larga, cuando tú tienes que ampliar mucho más. Son de las cosas. Y yo vi en más de una ocasión a Jael, el que dirige este proceso, y que están proyectando otro en la capital, así como el de Santiago. Era que la comparación de precio, el monorriel salía mucho más barato. Bueno, lo barato es una ¿verdad? Es una variante, nadie lo discute, nadie quiere, si usted puede comprar algo por menos precio, usted no lo va a pensar. Ahora, y eso de que lo barato a veces sale más caro, que es un decir, pero que se apoya en una realidad
práctica, un resultado de lo que se ve. Para mi gusto, el tren, mientras más por debajo de la tierra esté, mejor. Sobre todo el de la capital, que tiene un terreno más firme. Aunque para todo la ingeniería tiene respuesta, para todo tiene respuesta. Porque China y otros países han hecho trenes por debajo del agua, que será más caro en el momento y a la larga, porque cuando usted destruye o tiene que modificar, hace horas que habíamos hablado de la entrada de Santiago, que ahora desde un principio se veía que eso iba a impactar. Eso no, que es un túnel, después ha resultado que es un medio túnel y cosas así. Bien, pero eso no se puede derrumbar lo que hay y montar otro, pero la variable precio puede ser engañosa, porque después es más caro usted corregir algunas cosas. O termina teniendo menos utilidad. No es que no va a tener utilidad, no nos interpreten mal, ¿verdad? En eso. No es que no va a tener utilidad por año, es a futuro que puede pasar. De acuerdo a lo que aquí se dice. Yo entiendo que las autoridades del gobierno darán alguna respuesta a eso, a los medios. Los periodistas que trabajan en esos medios en una semanal o cuando sea preguntarán también. Pero esa tenemos. Bueno, pero las evaluaciones que vi con relación a esa publicación era de apenas una diferencia de menos de un punto, ¿verdad? De un punto en una escala de 3 a 5. De 3 a 5, por ejemplo, el Entonces monorriel. Un punto es mucho. El monorriel obtuvo una puntuación de 3,0 sobre 5, el metro convencional 3,2 sobre 5, el metro de cercanía 3,1 sobre 5, o sea que donde la diferencia era apenas de 0,5 o de 1 en su mayor escala, o de 0,2 en su mayor escala. Si pensáramos a futuro, como piensan los chinos, de que esto no se va a parar ahí. Ahora la demanda podría ser amortiguada, como diríamos aquí en el Cibao, pero si pensamos a futuro, la inversión valdría la pena. ¿Cuál es la...? ¿Pero la inversión de cuál? ¿Del riel o del No, metro? yo me iría por el metro que tiene la particularidad, primero, de que ya se ha demostrado su operabilidad en el país, tiene facilidades para la interconexión con otros sistemas de transporte. El monorriel es único, o sea, tú no puedes, se hace más difícil tú hacer una interconexión o para extenderlo en una dirección u en otra. Pero el problema parece ser asunto de recursos y se ha priorizado justamente el tema del costo. Pero se hace por pedazo. Es por pedazo. Hay que hacer algo que se vea allá arriba. Ese es un error. Porque después te sacan en cuenta, míralo ahí. No, vamos a resolver. Lo que pasa es que cuando te dicen eso ya tú no estás. Le toca al que esté ahí en ese momento. Como uno es periodista y no experto, yo voy a la parte simple. Si tú tienes un sistema que ha funcionado, el metro, ¿verdad? Y tú repites eso en distintas partes, tú tienes suplidores seguros, tecnología que ya conoce, experiencia, y si en un momento se tranca el juego, tú puedes tomar un par de unidades para suplir la otra, ¿verdad? Pero tú no puedes intercambiar un elemento del monorriel con el metro. Pero bueno, nosotros vamos a aprender a paso en este país, al paso que vamos a aprender. Bueno, señores, hay varias informaciones que uno dice por dónde
seguimos con el calendario, a pesar de que uno más o menos trae una guía de lo que vamos a conversar con ustedes. Pero evidentemente que hay una noticia que ha sido de las principales en el inicio de este día noticioso, y es el tema de las elecciones que se realizaron en el día de ayer para la alcaldía de Nueva York, o Nueva York, y otros estados también que tenían elecciones, como es el caso de Miami. El demócrata Zohran Mamdani fue declarado ganador de las elecciones de Nueva York. Anoche, con el 80% de los votos contabilizados, Mamdani obtuvo 50.6, o sea, 903.885 votos frente a el 41.2, o sea, 744.061 votos del candidato independiente Andrew Cuomo, y el 7.4, o sea, 133.421 votos del republicano Curtis Sliwa. La victoria convierte a Mamdani en el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York y uno de los más jóvenes en ocupar ese cargo desde 1892. Y de los 5 condados que conforman la ciudad de Nueva York, Mamdani se impuso en Manhattan, en Brooklyn, en Queens y en el Bronx, mientras que Cuomo obtuvo la mayoría de votos en Staten Island. Sí. Vamos por parte. Estas elecciones de Nueva York fueron atípicas. Primero, por la salida de este joven candidato de la línea llamada progresista del Partido Demócrata. Ojo. Sí. Musulmán, hijo de migrantes ugandeses o ugandés. La base de su campaña justamente hablaba de que Nueva York es una ciudad creada, fundada y sostenida por emigrantes. Pero el elemento más impactante ha sido la participación también del presidente Donald Trump, que desde un principio, ojo, dijo que el nuevo alcalde Mamdani era comunista, es comunista. Sí. Y que si Mamdani ganaba, le iba a restringir los fondos federales al estado de Nueva York, a la ciudad de Nueva York. Recuerden que Donald Trump es neoyorquino. Sí. Y él siempre ha querido tener como ese sello y esa preponderancia en Nueva York, cosa que no ha logrado a pesar de la Torre Trump, del Hotel Trump, de todo lo que él ha hecho. Claro, alcanzó más alto que Nueva York porque alcanzó la presidencia de Estados Unidos. Sí. Pero una situación que se dio inédita, que el presidente del partido, el presidente que pertenece al Partido Republicano, mande a votar por un independiente que viene de las filas del Partido Demócrata. Y abandona prácticamente para que caiga en un lejano tercer lugar con un 7% al candidato de su propio partido, que fue el señor Curtis Sliwa, que apenas alcanzó ciento y pico de mil votos. Todo esto muestra lo que entiendo, una especie de rechazo, de derrota a las posiciones de Donald Trump como presidente. Porque les voy a poner un ejemplo. El presidente dominicano se echó encima a muchísimos alcaldes, candidatos a la alcaldía. Sí. Y las encuestas que se hicieron en República Dominicana para las elecciones del 24 señalaban que cada vez que el presidente iba, por ejemplo, a La Vega, el candidato, por poner un ejemplo, no necesariamente,
El candidato de La Vega tenía 4, 5, 6, 7 puntos por debajo del candidato opositor. Si el presidente iba con la secuencia que se le dio seguimiento, el candidato aumentaba entre 3 y 4 puntos. O sea, el liderazgo del presidente, la posición del presidente favorecía al candidato. Sin embargo, en esta oportunidad, los recursos que le metieron, como decimos aquí en el Cibao, a la candidatura de Cuomo para, en base a dinero, lograr que no ganara Zoran Mondani, fueron extraordinarios. Se dice que Mondani recaudó probablemente el 15%, Randy, de lo que recaudó la candidatura independiente de Cuomo. Y ustedes saben que eso en Estados Unidos se tiene como un indicador en su momento más decisivo. Sin embargo, parece ser que no tuvo tiempo para impactar en términos de uso de recursos el señor Cuomo para cambiar la tendencia que había sobre este joven que encandiló sobre todo a la juventud que decidió asumirlo, y al hispano y al latino, al hispano. Inclusive la mayor cantidad de dominicanos lo estaba apoyando. Claro. Y usted dirá, pero ¿cómo una ciudad, un estado, una ciudad de Estados Unidos elige a un musulmán cuando usted tiene el más horroroso e impactante acto terrorista producido en territorio norteamericano, como fue el caso de las Torres Gemelas, ocurrida en el mismo estado, en la misma ciudad que usted está eligiendo a un musulmán? Son de las cosas que caemos, poeta, y ya para, de mi parte, dejarlo ahí, en que la gente está cambiando, en que la gente está harta, poeta. La gente se harta, pero bueno, yo te decía fuera de cámara, antes de empezar el programa, que un pool de medios de Estados Unidos que no siempre se unen para esas cosas, porque cada uno de ellos tiene su encuestadora y esas cosas, se juntaron como 5 de eso, hicieron una encuesta. Ya lo habían hecho en una ocasión, y del 59% que tenía Trump, él ha caído al 41%. Pues tú me dices que bajó 6, que bajó 7, que bajó 8, al 41%. Óigame, lo que significa que si él fuera a las elecciones hoy da una perdida, que eso no tiene madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque se dice que el poder lo puede todo, no siempre es así. Tú ponías el ejemplo del presidente dominicano que auspició, empujó candidaturas específicas de comunidades del país donde los candidatos no tenían quizás todo, y la presencia del presidente los ayudó, ¿verdad? Aumentaron. Pero ¿qué no se hizo con Guillermo Moreno? Hasta darle besito. Debo decir esto y no ser un irrespeto. Yo creo que Guillermo Moreno estaba ayudando a bajar la puntuación del presidente. En vez del presidente ponerlo a subir. Hizo de todo, Bueno, Guillermo Moreno, que siempre ha sido muy crítico de todo, hasta violó una regla, que hizo campaña, hizo un spot, usando el Congreso como escenario, cosa que no podía. Y no ganó. Y le gana a un jovencito, ¿verdad?, que era diputado y que él mismo dijo, yo me preparé para luchar por la senaduría, no para enfrentar a un presidente. Claro, era algo de política, estaba criticando al presidente de que estaba utilizando todo su poder para eso. Y Guillermo Moreno no ganó. No ganó. Un hombre como con 20 años intentando ser presidente, con una posición política, usted puede estar de acuerdo o no con Guillermo Moreno, pero ha sido persistente.
conclusión, no siempre el dinero, no siempre los recursos ayudan a una gente. Y este es el caso. Es más, yo estoy seguro que hay candidatos que no quisieran que Trump los piropee, ¿verdad? Porque para una próxima elección puede perder, no, Trump, no me ayude, déjame a mí por mi cuenta, ¿verdad? Ese es el colofón. Yo creo que el mensaje es, poeta, el cambio. Claro. El cambio que se está operando, y ya venimos hace varias semanas señalando de que los partidos y los políticos no se están dando cuenta, y los gobiernos. Miren la situación que está atravesando la presidenta de México por el asesinato de un presidente municipal, o sea, de un alcalde. El gobierno está prácticamente acorralado. A pesar de las reacciones y el liderazgo de la presidenta Claudia, claro. El pueblo está llamando a resultados. Queremos resultados, no queremos... En el caso de esta mujer, la Atahualpa, porque ella es de recién llegada. ¿Qué es lo que ella tiene? No tiene un año en el poder. No tiene un año en el poder. Y ahí hay un pleito de narcotraficantes y Estados Unidos presionante. Puede ser o puede no ser. O sea, para ella, entiendo yo, respeto tu posición, pero no hay tiempo para un cambio. No, todavía. Pero lo que se está... En el caso de Trump, sí, porque Trump, aquella no fue presidente, este fue presidente en una ocasión. Hasta ha estado presionando así de que, con ideas sueltas, que él merecería otro periodo más, pero la ley no me lo permite, pero debe ser, el presidente debe ser el que hoy es vice, Vance, y el vice debe ser Marco Rubio, tú ves. Pero Trump ha perdido apoyo hasta de senadores republicanos, en el periodo de tiempo que lleva. Bueno. Hay que ver. De todas maneras, yo sí, se entiende. Los cambios se van sucediendo. Por ejemplo, en la República Dominicana, todavía hay mucha adhesión a los partidos políticos que hay. Sin embargo, las últimas encuestas están diciendo que casi la mitad de la población no tiene simpatía con partidos políticos. Eso pasa con mucha frecuencia, que no, gente, yo no vuelvo a votar más. Deja que llegue el periodo electoral. Guardemos el dato para que tú veas si ese 50% dice que no va a votar. Va y vota. Claro, eso es lo que yo creo. No es que no. Ahora, de que va a pasar así, no, porque ciertamente puede pasar que la gente tenga un hartazgo ya de la cosa. Pero voy a decir una cosa. El presidente actual subió desde una ola de repudio al último gobierno del PLD. O al PLD, y subió. Pero hay una cantidad de cosas que se le criticaban a los otros partidos que ahora se hacen. La bandera principal de este gobierno fue la lucha contra la corrupción y la impunidad. Con eso que estábamos de acuerdo todos, votar usted o no por el partido. ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora tenemos un SENASA, ahora tenemos 20,000 cosas más, con el agravante de que no tienen la misma fluidez hacia la justicia que tuvieron las acusaciones de pasadas administraciones. Y la gente lo ve. La gente lo ve. Como que no es lo mismo. Pero bueno, en otro tema sigue teniendo mucha importancia el tema de la indexación, de ampliar el alcance de la exención del impuesto a lo que usted gana, al ingreso, ¿verdad? Las autoridades del gobierno, el último que habló con mayor peso fue el ministro de Hacienda, Magín, que dice que no hay de dónde buscar eso. Caramba, niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el fondo de eso? Que ahora hay que buscar una cantidad de miles de millones de pesos, que si se amplía la exención del pago del impuesto sobre la renta, que está en 34,000 pesos y piquito, vale decir, hasta 34,000 y ese piquito, una gente no tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Pero a partir de 35,000, sí hay que pagarlo. Como
como que 35,000 pesos sería un sueldo tan importante en este país que sería necesario grabarlo. Hay países que se graba todo, ¿no? Pero son países donde si usted se queda sin empleo, el Estado lo asiste. Entonces pague desde ahora la asistencia que usted va a recibir después. Pero aquí el que pierde su trabajo solo tiene la liquidación si no se las regatean, porque también aquí hay un regateo de derechos adquiridos que eso no tiene madre. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión? Venga acá. Para cumplir con la ley que me debe beneficiar a mí, porque tenemos 8 años de atraso. No es que tenemos 1 año y estamos regateando, no fuera nada. 8 años sin la indexación. ¿Cuál ha sido el costo de la vida? Que el que gana un poquito más, donde empieza la clase media más o menos, ha estado pagándolo todo. Los impuestos hundidos que hay, por aquello de que hemos dicho, de que hay que tener cisterna, de que hay que tener inversor, de que hay que tener lámpara, gas, cosas, porque usted no recibe todo como debiera ser. ¿Qué ocurre? Que bien, llegamos a la conclusión de que el que gana más de 35,000 pesos, que empieza a pagar impuestos sobre la renta, está costeando la exención que tiene, por ejemplo, el turismo. Señores, las exenciones que tiene el turismo en este país no lo tiene en ninguna parte del mundo. Y no es que el turismo no sea bueno y no debe crecer, pero ¿cómo es que el que más tiene se le reduce al mínimo en aras de expandir esa zona? Muy bien, pero hace muchos años que empezó el turismo a dar mucho dinero en este país. Para ponerle un solo caso, porque hay más casos que poner. Quiere decir, en conclusión, que la clase media, a partir de 35,000 pesos, sí paga cosas que otros de grandes ingresos, no es que no paguen, pero no pagan en proporción al volumen de negocios que se hace en la República Dominicana. Este es solo un angulito para que usted vea que por qué yo repito mucho ese término, porque 2/3 de la población dominicana no alcanza ni siquiera a la canasta básica que oficialmente se pone. O sea, tenemos un país pobre, vamos en desarrollo, pero seguimos con una asimetría en el desarrollo, que no nos va a hacer sacar de esto. Entonces tenemos rutilante, el último teléfono, iPhone que hay, y el reloj más caro que hay. Y cae un aguacero que inunda un barrio y te sale toda la miseria que usted no se imagina que existe. Y esa es la mayoría de la población. La discusión se ha ido casi al plano político. Aparte de lo que es el tema de los recursos que se necesitan para cumplir con la ley que nunca debió violarse y que viene desde el año 2017. El senador por el Distrito Nacional ha planteado que con una revisión que se haga del subsidio, de los programas que comprenden subsidios del Estado Dominicano, se conseguiría más de 3.400 millones de pesos. La indexación completa de los 8 años hacen 4,000. Asciende más o menos entre 17 y 18 mil millones de pesos. Bien. Pero si usted busca la cantidad de personas que están recibiendo 2,000, 1,500 pesos, un subsidio allí, que el bono gas, que el bono luz, que el bono... se da cuenta que eso anda por encima de los 40,000 millones de pesos. Entonces, el director de aduanas ha entrado, evidentemente con un toque político, a plantear que a Omar, su amigo, a Omar Fernández, él apoya la lucha sobre la indexación del salario, pero al mismo tiempo, una posición muy inteligente, al mismo tiempo que digo, sí es válido tu reclamo, porque es válido, porque el senador del distrito lo que está diciendo, cumplan con la ley. Nada más. No está diciendo nada, ¿de dónde van a salir los recursos? Bueno,
mire, ahí hay una fuente que usted puede conseguir 13.400 millones de pesos. Siga buscando que usted va a encontrar recursos. Pero el director de aduana y aspirante a la nominación presidencial del PRM ha visto la ventana y dice, pero velo aquí. Entonces, ha distorsionado, apoyando el reclamo del senador del distrito, pero distorsiona cuando dice no te metas con los subsidios. A mí me gustó esa participación porque define la visión que pueden tener dos jóvenes que en algún momento pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Porque Yayo está defendiendo la existencia de esos subsidios. A mí me parece que si se aplica la lógica y lo que se ve, lo que se plantea es revisemos esa llamada inversión social, que no es inversión social. Sí, Porque la inversión social es la que crea las condiciones para que una persona que sea favorecida por esa inversión social salga de la miseria. Y nadie sale de la miseria con 1.500 pesos ni 2.000 pesos. Pero hay algo que yo quiero llamar la atención, Atahualpa, y es que yo no estoy hablando de los subsidios de los pobres. No, No, pero... no, porque tú estás hablando de turismo, ya eso lo no, de turismo no. Aquí hay subsidios a los del negociazo eléctrico, Pero está bien. que nos tiene arrodillado a todos, bien. Pero yo no veo lo de los pobres. De lo de los pobres yo lo que critico es que se dé de manera personal, porque eso es clientelar. Yo te estoy diciendo, vota por mí por 1.500, por 1.000, lo que sea, lo que se ha hecho que yo critico, no es desde ahora, no es con este gobierno, lo critico siempre. Pero lo es que no sea algo que sea establecido a Atahualpa. Pero ese no es el que arrodilla el país, no es ese subsidio. No, pero la discusión lo estoy planteando en términos ya de políticos. La posición de Omar, que ha identificado una parte de donde pueden salir esos recursos y que evidentemente los números se contraponen cuando el mismo Yayo dice que han salido de la pobreza más de 700.000 que estaban en esa lista y han entrado al sistema formal. Pero entonces nos encontramos que han aumentado las tarjetas de tratado en varias ocasiones. Los subsidios y todo eso han aumentado. Entonces, claro. ¿cómo entendemos esa situación? ¿Qué es lo que, se ha tratado de sacar partido político, evidentemente, de esto, para decirle al senador del distrito, no te metas con los pobres porque eso se afecta a los pobres? No, él está hablando de los subsidios que deben ser focalizados, pero también habla de que se busquen otras fuentes que también puedan ser intervenidas, como esas que tú estás planteando. Bueno, yo tengo un par que se la puedo aportar ahora mismo. Entonces, un par. Lo que la posición del Ministerio de Hacienda ayer, el lunes, a aportar esto, el senador del distrito, Omar Fernández, entregó un proyecto de resolución en el Senado de la República para invitar al Poder Ejecutivo a que ordene que se haga la indexación desde Hacienda o desde impuestos internos. Entonces, el ministro de Hacienda tiene una posición que en su fuero interno, él sabe que eso es lo correcto, el cumplimiento de la ley. Pero él dice, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Hay que buscar los recursos. Pero si cogieron los cuartos. Hay que buscar los recursos. Y fíjense una cosa, pues la gente puede pensar que yo estoy criticando sobre este gobierno. Si tenemos 8 años de que no se hace la indexación, este gobierno nada más tiene 5. Hay 3 que le corresponden a Danilo. El primero que tomó esa iniciativa yo fue estoy Danilo hablando Medina. de la mala práctica de los gobiernos, de lo que tienen que hacer en favor de la población y no lo hacen. Eso es lo que no se quiere decir de manera abierta. A mí no me importa qué de la oposición o de a dónde diga una oposición o no. Porque la oposición, y cuando los que están hoy en el gobierno estaban en la oposición, se la pasaban suave a los que estaban en el gobierno. Ese es el papel de la oposición, que no se agarren de ahí. Que no se agarren de ahí. Es que usted no está cumpliendo tampoco la ley. Es que tiene que cumplir con la ley. Bueno, el presidente... Y si él no sabe de dónde buscar los cuartos, él sabe que aquí se evade más del 40% del ITEVI,
Dígame cuánto es eso. Dígame, porque si usted no sabe dónde lo va a buscar, hay alguno. Pero el presidente del Senado de la República dio unas declaraciones ayer que son clásicas de que se hacía antes. O sea, ¿y desde cuándo? Pero eso es politiquería de la más barata. Criticando la posición del senador del distrito. Sí. El presidente del Senado dice, pero esto viene desde el 2017 y ¿cuántos años tienen la Fuerza del Pueblo? Se formó en el 20. La mayoría de la Fuerza del Pueblo vienen del PLD y el PLD estaba en el gobierno. Hermano, pero eso es una explicación politiquera barata. Pero en algún momento tenemos que empezar a cumplir con la ley. Pero además usted hizo campaña diciendo que iba a haber un cambio. Usted ganó porque era para el cambio. Entonces ahora resulta que usted dice yo no lo hago porque eso se empezó antes. Porque viene de hacerse antes. El arte de ser sinvergüenza a veces es demasiado bien ejecutado por alguna gente. El punto es que aquí hay de dónde buscar eso. Pero es más fácil, que es el punto mío, seguir sacándole al que menos tiene la base a partir de la cual usted obtiene un dinero. Es que ¿para qué juramentan nada? Cuando ganen, métanse, brinquen el juramento, pero total no lo van a cumplir. A pesar de que es la Constitución que manda que usted tiene que jurar, usted lo que jura es cumplir y hacer cumplir la ley. Usted no juró que usted no iba a ir al play a ver un juego de las Águilas y el Licey. Fue cumplir la ley. Y esto se lo estoy diciendo a todo el que gobierna o ha gobernado. El daño más grande de este país es que los gobernantes, los que sean, entienden que ellos cumplen con la ley, como se dice en los barrios, a según sea, como una veleta. Si sopla la brisa de mi conveniencia, aunque no sea la que tiene que tener la dirección correcta, eso está muy bien, ¿no? Es que eso no está bien, por eso tenemos una asimetría. O sea, que la inmensa mayoría de este país es pobre en sus distintas capas, una clase media apresionada en medio, loca por respirar, con una bota puesta sobre la cartera, no sobre el cuello, sobre la cartera. Y un grupo de gente justificando que no, ¿cómo vamos a cumplir con la ley si no podemos? Hoy, ¿quién nos mandó a violarla? Porque también hay que decirle, y esto va directamente sí a las autoridades actuales, de los 8 años de atraso que tiene la indexación, 3 son de Danilo, es verdad, pero 5 son suyas. ¿Cómo viene el ministro de Hacienda con mucha capacidad, con una cara, parecía un monaguillo cuando estaba dando la declaración? El tema es no viole la ley, que ahí es que está el dinero. No lo viole, no viole la ley. Si no lo hubiera violado, porque usted tenía 5 años para ir ajustando eso chin a chin, pero no, es más fácil seguirle sacando a la gente del pueblo los cuartos que usted usa muchas veces con una discrecionalidad muy cuestionable. De eso es que nos quejamos, no es de ninguna otra cosa. Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal. Por favor, quédese con nosotros. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo como el perro no estamos de una 24 coronas y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del más sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos.
Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bueno, Venga, miren, para el aire. Señores, en la noche de ayer, en el programa En Q, que hacemos con Benito por estos mismos canales de Boreal Televisión, conversamos telefónicamente con el alcalde de Santiago de los Caballeros, que coincidimos en el velatorio de los restos de don Marcelo Bermúdez en el día de ayer en Fuente de Luz. Y tuvimos una conversación, en principio, quizás un poquito tensa, porque el alcalde decía, bueno, pero que debieron comunicarse conmigo para explicar la situación que se va a dar con el remozamiento del área donde está la marchanta. Sí. Nosotros decíamos que la información que sirvió la dirección de prensa del Cabildo fue la que dio pie a que surgiera el comentario y la demanda de que no se removiera a la marchanta, que es un homenaje a una tradición, a una figura a una identidad, no solo de Santiago, sino del país, pero asumida básicamente en Santiago de los Caballeros. Y lo que se muestra en el video que se sirvió después del acuerdo, no aparece en parte la marchanta. Bueno, pues el alcalde, conversamos telefónicamente con él en el aire, en Q, para aclarar qué es lo que se va a hacer ahí. El alcalde dice que no va a desaparecer la marchanta. Vamos a ver esta partecita de la conversación con el alcalde anoche en el programa En Q. Línea telefónica al alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. Dije al inicio del programa que iba a dar una buena noticia, pero que quería que fuera el protagonista el que la diera. Ulises, buenas noches y bienvenido a En Q. Bien, muy buenas noches a Atahualpa y a todos los televidentes de tu programa En Q. Ulises, ya conoces la situación y las reacciones que se han dado con el tema del remozamiento de la placita de la marchanta. Esta mañana nosotros conversábamos y tú nos dabas la buena noticia de que ciertamente la marchanta no se va a desaparecer, sino que se va a hacer un trabajo de realce. Yo quiero que nos des detalle y que seas tú el que nos diga qué es lo que va a pasar ahí y esa confirmación de que el homenaje a la marchanta no va a desaparecer. No, claro. Realmente eso está dentro de lo que es el remozamiento de la Juan Pablo Duarte completa. Se va a trabajar con lo que es el embellecimiento, iluminación, señalización y todo. Y lo que respecta a esa rotonda, pequeña rotondita que está ahí, donde está la marchanta, lo que se va a hacer es igual a remozar. Eso se va a robustecer, a embellecer y a darle más visibilidad al tema de la marchanta, que por cierto también se va a restaurar la pieza, porque es un poco pequeña y no se ve mucho y la vamos a trabajar mejor. Pero al mismo tiempo se va a trabajar todo el entorno, se va a impactar esa parte porque es una entrada importante de la ciudad, es una de las avenidas que tenemos nosotros de mayor circulación, la Juan Pablo Duarte. Es decir que de ninguna manera, reitero, esos son comentarios, nosotros pusimos también la información, se dio, quizás no salió como yo quería, que saliera de manera clara de que la marchanta no se toca, simplemente se mejora, pero se va a embellecer el entorno y a iluminar, de eso es que se trata. Lo que motivó nuestra reacción y nuestro comentario fue justamente la información que dio la Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento, que tú dices que parece que salió distorsionada con el propósito real del acuerdo que ustedes firmaron con la empresa.
o tratándose de un tema tan delicado, hay que entender que es un tema sensible, el tema de cuando tú tocas una pieza que tiene que ver con la ciudad, con la historia de un monumento, un busto, lo que sea, un ícono, algo representativo de la ciudad, siempre será un tema de discusión, sobre todo en el sector cultural o a nivel de medios, como quiera en general. Entonces yo creo que faltaron algunas informaciones y una de ellas es que esto se puso a correr para que se discutiera también y que la gente pudiera aportar con las informaciones. Pero faltó decirle la parte de que la marchanta se va a no solo a conservar, sino que se va a mejorar trabajando la pieza. La pieza es el completa, donde está la marchanta, el burrito, que es algo que nos da identidad a nosotros a nivel cultural. Bien, muchas gracias. Un abrazo, mi querido amigo. Me alegra mucho que... Luego de ahí conversamos sobre el tema de la Calle del Sol y algunos proyectos de aquí de Santiago, pero lo básico está en que parece que ha habido un cambio. Eso es lo que nos luce a nosotros después de las reacciones que han venido en el concepto, en el concepto, porque si vemos el video donde se dice lo que se va a hacer ahí, lo que nosotros decíamos era que ahí lo que se iba a poner era la marca de la empresa Marchanta, RD. Y eso es lo que se ve en el video. Es una buena noticia, me alegro muchísimo que el alcalde haya entendido y que diga que la intención era poner de conocimiento de la gente o al conocimiento de la gente este proyecto para que la gente opinara. Bueno, pues la gente opinó y totalmente contrario al acuerdo o al proyecto original, y ahora lo ideal fuera que la compañía Marchanta RD dé a conocer entonces cuál es la modificación que se va a hacer. La concepción artística general, ¿verdad? Exactamente, o sea, ya no es lo que se presentó en el video. Eso dice el alcalde, ya no es eso. Vamos a ver entonces cuál es el proyecto ya modificado probablemente, cómo se va a ver, porque el problema de aquí es, como demandábamos del tema del monorriel, que insistíamos, ¿cómo va a pasar por el área del monumento? Y esa pregunta se la hicimos al presidente aquí en el teatro cuando se hizo una semanal. Nunca nos dieron los detalles de cómo iba a pasar el monorriel por el área monumental, y ya ustedes ven lo que se ha hecho, que se ha roto todo el entorno, pero parece que había el temor de que si se decía desde un principio lo que iba a hacer, iba a traer un rechazo, evidentemente, del pueblo de Santiago. Entonces ahora lo que necesitamos es que la alcaldía o la empresa, a través de la alcaldía, porque es una prerrogativa de la alcaldía, dé a conocer qué es lo que va a hacer finalmente el remozamiento de esa área y otras áreas de la avenida Juan Pablo Duarte, donde van a intervenir varias empresas. Estamos de acuerdo, pero al final, dígame cómo va a terminar esto y en qué consiste el remozamiento o la ampliación de la visibilidad de la estatua que rinde homenaje a las marchantas. Por lo pronto, el objetivo no era entrar en una contradicción estéril con la alcaldía. El objetivo era hacer entender que eso es una identidad de Santiago y que eso tuvo un motivo para ubicarse ahí, porque esa es la ruta principal de las marchantas que venían de esa zona y que todavía cruzan por ahí. Entonces, yo creo que el objetivo se ha logrado. Ahora lo que falta es que nos digan cómo va a terminar esa remodelación o ese proyecto, que no aparezca esto como algo comercial, Randy, donde aparece el logo de la compañía Marchanta RD, que si hubiese tenido un poquito de tiempo, le digo a Heriberto, búscame esa parte para que ustedes vean lo que era el video que se dio a conocer desde la Dirección de Comunicaciones del Ayuntamiento. El alcalde escuchó, me parece bien, dijo que esto era para que opinara la gente, que era un tema cultural, de identidad, y se compromete a que no va a desaparecer esa figura icónica de esa rotonda que rinde tributo a las marchantas. Las obras públicas siempre deben ser
presentado los proyectos, ¿en qué va a consistir? ¿Por qué? Porque se hacen con fondos públicos. No, y cuando la razón, digamos, de obligación de las instituciones es presentar en qué va a consistir un proyecto que se haga con fondos públicos. Ya eso es mandatorio. Ahora bien, en la medida que usted lo socializa, es mejor porque va ganando en la imagen, en la información, primero que y en el necesita apoyo, la poeta. población y el posible apoyo, porque decíamos ayer, creo, que hay una frase famosísima de los diseñadores de rumbos de la ciudad, que las ciudades no solamente necesitan monumentos, lo dicen con otra palabra, que las ciudades tienen derecho a ser bonitas, a ser hermosas. Por vivibles. eso, exacto, y cuando tú vas a otro país que te atrae, no solo ir a comprar a una tienda, ¿no? Pero tú quieres ver la historia de ese país, las manifestaciones culturales. Las estatuas son eso, una expresión artística de una etapa del desarrollo de las artes, de los artistas de ese país, o son evocaciones ya con diseño artístico de una etapa de la historia, porque cuando tú ves la estatua, qué sé yo, de Juana de Arco, para decir un caso de la historia, se está retrotrayendo. Ahí tenemos... Miren el proyecto que se presentó y que se promocionó como tal. ¿Cómo quedaría al final? Ahí no está la marchanta. No aparece por ningún lado y lo que aparece ahí es el logo de manera... Es como una fuente que tiene rematada con un logo. Sí, con el logo de manera subliminal de la empresa de la marchanta. Sí, pero porque es una llama votiva, o eso es lo que luce ser, que siempre es un homenaje. Las llamas votivas se ponen, por ejemplo, Duarte, Sánchez y Mella, a donde están tienen llama votiva, eterna, de admiración. No sé si esa era la concepción, de todas maneras, que se hagan los ajustes del lugar para que todo el mundo quede satisfecho, incluyendo las marchantas con formación elemental, que si ven un monumento así, nunca lo van a ver como homenaje a ellos. No, pero fíjense algo, yo creo en eso, en la comunicación. En decirle a la gente, y siempre en el caso, por ejemplo, del monorriel, ¿cuántas veces no hemos dicho nosotros que se hiciera una animación? De cómo iba a ser. De cómo iba a terminar. Todavía hoy por hoy, y miren que esa parte se me quedó porque era algo pendiente que tenía con el alcalde, no sabemos qué se va a hacer debajo de los rieles del monorriel, sobre todo en la avenida Las Carreras, donde prácticamente la avenida ha desaparecido por la mole de hormigón que se ha puesto ahí. No, hay entonces, ¿cómo va a terminar? ¿Se va a arborizar? Hay una parte donde se intersecta la calle del Sol con la avenida Monumental, con la Juan Pablo Duarte, ¿verdad? A la salida del teatro hacia el este. ¿Qué pasa? Que hay columnas que por la distancia hay que ponerle en un lugar. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hay vías de entrada de alimentación al elevado o a la marginal. Pero hay una columna que queda casi en el centro. Y casi en Con relación a la columna anterior, entonces se desviará el tránsito, se ampliará, no, y también se tú no sabes, modificará. pero de que quedó en el medio, quedó en el medio. Afectará la rotonda de la estatua del patrón, porque ahora esa columna, vamos a decir que por el eje que se tomó, era una columna necesaria porque usted no puede tener una luz más allá de donde soporta, sobre todo si va a tener peso encima. Pero eso queda ahí. Muchas veces, cuando se ejecuta una obra y el ciudadano no sabe porque no ha visto una maqueta, no ha visto una animación, nada, no se imagina qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? Y miren cómo son las cosas. Tangencialmente yo trabajaba para una empresa como director de producción, que fue la que hizo el primer anuncio de cuando se iba a construir el elevado ese de la entrada de Santiago, justamente ahí. Atahualpa no había mapa, no había plano, no había nada. Eso se estaba haciendo sobre la marcha.
No es que los ingenieros que hicieron eso no hicieron una obra que ahí está, funcionando, sino ustedes saben los intereses, lo que querían los allegados a Balaguer, que se hizo con un avance menor y después hubo que agregarle y todas esas cosas. Y yo recuerdo a Pragmi, que era un estudiante de arquitectura y era un animador, haciendo la animación de lo que se supone que iba a ser, y solo se hizo la animación del elevado hacia arriba, pero las marginales y eso no se pudo hacer, porque eso se iba haciendo sobre la práctica. Y yo creo que la ingeniería, la arquitectura y todo eso está suficientemente avanzada como para que se haga una animación completa. Fíjense una cosa, el eje pasaba muy pegado de un residencial de reparto universitario que protestó, fueron a la justicia y todas esas cosas. Y aunque no lo anunciaron tampoco, no sé por qué, porque eso no fue una pérdida, fue un reajuste. La parte de la estructura gris, la de soporte, las columnas y todo eso, dentro del terreno de la Madre Maestra iba pegado de un arroyo. Sin embargo, las marcas que habían ahí para hacerla, la movieron 3, 4, 5 metros más hacia el este. Lo que quiere decir que alejaron un poco más. Uno se imagina que en reclamo de los que vivían ahí, pero todo se manejó como un secreto. Bueno, tú estás hablando del monorriel. Del monorriel, y yo reitero, lo que se hace con fondos públicos tiene que ser pero cuando se hace una obra como el monorriel, que todo el mundo la valora y está consciente de que va a jugar un papel, una obra muy importante, que esperamos que llene las expectativas con las que se está construyendo, lo lógico es que tú apoderes a la población y reciba el beneplácito y hasta el entusiasmo. Pero ahora mismo, reitero, usted no sabe qué se va a hacer en la Avenida Las Carreras para embellecerla, para ponerla vivible. Si se va a arborizar, si se va a poner una jardinería, qué se va a hacer ahí, yo espero que no pongan adoquines, porque sería convertir eso nada más en lo que se llama una selva de cemento. Pero todavía no se sabe nada. O sea, hay un mutismo, un silencio que no tiene razón de ser. Socialice eso, hágase una animación, que eso no sale tan caro con los recursos que hay. Y póngalo en los medios de comunicación. Mire lo bonito que va a quedar esto. Mire, igual que se hizo ese proyecto, que dio oportunidad a que la gente opinara sobre eso. Habrá gente que no estará de acuerdo, porque lógicamente no nos vamos a poner de acuerdo todos en un 100%, pero por lo menos la mayoría conoce de cómo vamos a ver, qué es lo que vamos a tener finalmente. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Tenemos que irnos al contacto con nuestros pisadores, pero solo decir esto en un minuto. ¿Qué ha pasado con el teleférico en Santiago? Que tiene un uso que yo no creo que llegue al 1% de lo que debiera, no llega a un 1% de lo que debiera ser, o sea que estamos perdiendo 99%. ¿Qué pasó ahí? Es que la gente no conocía nada. Cuando empezó a hacerse, que un monorriel se hizo un estudio, esa era la vía, y si va a funcionar cuando funcione el monorriel, que eso es a mitad del año que viene, según lo que han dicho los responsables de la ejecución de este proyecto. Desde que empezó ese teleférico hasta el año que viene, ¿cuál es el costo del contribuyente dominicano para un medio también importante, una ingeniería interesantísima, que tiene todo lo que va desde que empezó a funcionar hasta ahora, más lo que falta para la mitad del año que viene, dando vueltas el día entero, con una pérdida absoluta que todavía, ¿cuánto se está perdiendo ahí? No se tiene. Que no se ha querido dar la información tampoco. Entonces no podemos vivir de secreto en secreto porque la gente lo ve. Yo a cada rato digo, déjame darme una vueltica, ya me he montado varias veces, pero no es un juguete, es algo que debió impactar, pero creo que no se tuvo toda la planificación cuando se hicieron las 4 estaciones, de las cuales 3 están en el casco urbano, donde nadie tiene la necesidad de montarse. Y la otra está a un barrio como la Yagüita de Pastor. Y la otra está donde el señor dio las 3 voces y nadie le respondió. Exacto.
Entonces, y la cuarta, queda en un barrio que no es el centro de la convergencia, sino que es un barrio que el que no es de ese barrio no tiene que pasar por ahí. Entonces mucha gente tendría que tomar un vehículo para ir para allá. Miren, antes de ir a publicidad, hay un temita que es de corte religioso, que fue la decisión que tomó el Vaticano en el día de ayer de cerrar un debate que viene desde hace décadas sobre la Virgen María. Y voy a decir brevemente algo porque creo que hay una interpretación errada de lo que decidió el Vaticano. Porque escuché temprano algunos comunicadores o gente que participa en programas de radio y televisión diciendo que le habían quitado a la Virgen María, o sea, como que la habían degradado. Realmente eso no fue lo que planteó el Vaticano, lo que decidió el organismo del Vaticano, que tiene que ver con la conservación y la proyección de la fe, el dicasterio. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que no se puede, es como cuando una persona es capitán en una institución militar, en una organización. Y hay una corriente que dice, ese capitán debe ser mayor. Eso es lo que se ha hecho, o sea, crearle lo que se pretendía por un grupo de sacerdotes y de estudiosos de la fe, era que se le agregara un dogma a la Virgen María. Hasta ahora la Virgen María tiene 4 dogmas, o sea, ser la madre del Hijo de Dios, haberse mantenido virgen, tiene la asunción al cielo, y ahora mismo no recuerdo cuál es el otro, que la convierte en la madre del Hijo de Dios. O sea, el papel principal en la fe, lo que se le pretendía era agregar que fuera también casi en términos de redención del pecado al mismo papel de Jesús. Entonces el dicasterio lo que ha dicho, no podemos agregar eso porque la única vía de la redención del pecado es a través del Hijo de Dios, que es Jesús. No se ha degradado, no se le ha quitado nada a la Virgen María. Lo que no se le ha puesto es otro dogma o, para que se entienda mejor, otro rango. Se le ha agregado otra barra, otro escudo, otra estrella. No, que era lo que se pretendía. No era, o sea, algunos querían igualar en términos de redención de pecado el papel de María con el papel de Jesús. Eso tiene décadas discutiéndose, pero la Iglesia decidió que no debía hacer y que la Virgen María tenía que mantenerse con esos 4 dogmas, con estas 4 condiciones que la colocan. Y por ejemplo, la intermediación, que era lo que también se estaba planteando para la redención de pecado. Pero en la misma oración de la Virgen María se establece que es ruega por nosotros los pecadores. Entiéndase, no tiene el papel de redimir el pecado, que fue el papel de Jesús. Y eso es lo que ha dicho la Iglesia Católica, no se ha ido más allá. Lo que es la Virgen María y sus advocaciones se mantienen como hasta ahora. Lo que se le pone fin es un debate que se planteaba que debía tener otra, adicional a lo que tiene ahora, debía tener otro dogma, como se llama en la Iglesia Católica, que si usted quiere, yo digo, le agrego, o sea, lo traduzco, en que debía tener un rango superior, igual prácticamente en términos de redención del pecado, a el Hijo de Dios Jesús. Y eso la Iglesia lo ha descartado definitivamente. Pero escuchaba hoy en la mañana de que ya que la Virgen no puede hacer milagros, que la Virgen no puede hacer esto, que la Virgen no puede, que ahora los que creían en la Virgen, no, la creencia sigue igual y lo que es la Virgen María como tal sigue igual.
Lo que no se le puso fue la misma condición de Jesús, de redención, de redentora del pecado. Así que nos vamos a publicidad un momentito y nos regresamos en el próximo segmento con ustedes. Por favor, quédense con nosotros. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular. A tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara. Con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, estamos de regreso. Adelante, Sí, señor. poeta. Mira, hay otro tema que, oye, nos han tocado como las construcciones, ¿qué es lo que pasa? Que la circunvalación de Baní se inaugura hace 2 meses, muy bien, una vía muy esperada, el gobierno decidió terminarla porque desde gobiernos anteriores se tenía eso perfilado, incluso se habían iniciado cosas. Y cuando llegó este gobierno, decidió continuarla, pero no se hizo de inmediato. Bueno, se terminó muy bien y se inauguró, pero recientemente la carpeta asfáltica, ¿verdad?, se agrietó. A la gente le llamó la atención que se agrietara, pero entonces ahí vino la lluvia. Y un aproche, no un puente, como dijeron algunos comunicadores que fueron allá. No fue puente que se cayó, el aproche, el relleno que hay, el terraplén, ¿verdad? Desde el nivel 0 del eje de la carretera hasta un puente que está un poco elevado porque por debajo pasa, no sé si ahí hay una intersección de una vía o es un río, porque es una carretera que saca al centro de Baní, ¿verdad?, de la ruta hacia el sur para agilizar el tránsito. Y solo tiene 19.8 kilómetros, redondee 20 kilómetros más o menos. Entonces, algo que recién se terminó, pues ese relleno para subir esa inclinación hacia el puente, sencillamente con las lluvias colapsó, entonces no pueden pasar el tránsito, ahora hay que hacer como un desvío, una cosa. Bien, llama la atención eso. ¿Qué han explicado los técnicos? Que el relleno para lograr ese terraplén no fue el más adecuado, que se hizo como de tierra simplemente compactada cuando debió ser de una estructura mayor, digamos una granulometría mayor, mejor compactada, y además que pudo haber algún error o no se observó bien lo que pudiera ser el drenaje. Claro, nadie soñaba con estas lluvias, pero la gente dice, bueno, pero habían otras carreteras viejas y nuevas, y con esta lluvia muchas no colapsaron. Y eso ya son una opinión por comparación. Lo importante es que esa carretera todavía no ha sido, digamos, legalmente entregada, o sea, todavía está en un periodo donde el constructor tiene que reponer eso. Pero no es agradable porque la compañía que terminó esa carretera es una compañía muy acreditada, que se caracteriza por hacer buenas obras, pero no sabemos qué pasó ahí porque ese fue como un fallo que no debió ocurrir, y yo sé que entonces eso le pone ojeriza a la gente si hay otro tramo de esa vía que se va a caer. Ojalá este tipo de cosas no ocurra, que se haga lo que se tiene que hacer. Alguna gente ha opinado que la presión para inaugurarla, porque los gobiernos tienen como una agenda de cuándo inauguran cosas, y las ponen en agenda, y a veces el constructor tiene que apurar el paso, lo cual no justifica que no se haya utilizado como un componente para el afirmado, la base de eso, lo correcto. Habrá que ver porque la compañía no ha dado su opinión también. Pero llamó la atención que algo tan nuevo y tan esperado, primero se agrietara, y eso llamó la atención, y después vinieron las lluvias, y eso colapsó. Yo creo que también
los gobiernos, cuando contratan una compañía para que construya, deben contratar otra para que supervise, ¿verdad que sí? Que era la razón de la OISOE, que era Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero Balaguer decidió dividir obras públicas como en dos frentes. Balaguer le encantaba eso. Y además los gobiernos sucesores que le sucedieron también lo mantuvieron. Ahí hay que preguntar, muy bien, no debió pasar, ¿dónde estaba la supervisión? ¿O era una construcción sin supervisión? ¿Qué pasó con compañías que intervinieron ahí que tienen una fama muy bien ganada? Pasó y le queda un mal sabor a la gente porque es una vía necesaria para agilizar el tránsito, que a 2 meses de inaugurado un tramo se cae de esa manera. Ayer escuchaba una explicación que dio el ingeniero Pepín, ex subdirector o viceministro de Obras Públicas, una explicación técnica y señalaba 4 elementos que pueden generar lo que pasó ahí en la circunvalación de Baní. Número 1, como se usó la fórmula del vetiver, que es la siembra de una especie de grama para que esto pueda como para agarrar el talud. El talud, Sí. Dijo que no se le dio el tiempo suficiente para que creara esas raíces y que pudiera afirmar ese material que se había hecho. Segundo, él planteó la afirmación del terreno, o sea, la compactación del terreno. Puede ser otro elemento. Y el tercer elemento que él señalaba fue una falla que pudo venir de un drenaje que fallara. O sea, el tipo de fallo que presentó la circunvalación de Baní tiene principalmente esas 3 motivaciones. Aparentemente, y él decía que la principal causa pudo haber sido la prisa por inaugurarla. Exacto. La prisa por inaugurarla. Es lo que te digo, es que ponen una agenda y hay que cumplirle así. Pero afecta a la imagen. Y miren que a mí no me liga nada a la compañía constructora, nada. Oye, pero todo el mundo sabe la calidad de la compañía, ¿verdad? Entonces, a veces esas variantes que pueden ser o políticas o qué sé yo, que intervienen en eso, crean una situación que afecta la imagen sobre la calidad, porque entonces ahora uno dice, alguna parte más no adolece del mismo problema. Vamos a esperar. Ojalá se corrija eso, porque la ley... No, se está corrigiendo. Ayer se estaba corrigiendo eso. Sí, la ley obliga al constructor hasta un periodo de tiempo, una época, no sé si eran 5 años, 1 año, que hay responsabilidad por el constructor y la corrige y que se tomen las providencias del lugar de todas partes para que las obras sigan avanzando en la República Dominicana. Miren, señores, el caso del regidor y del general retirado, el regidor Erickson Herrera Silvestre del ayuntamiento o la alcaldía del Distrito Nacional y el ex general Durán Jerez, general retirado de la policía, pero que había venido del ejército y que hoy algunos medios destacan que tenía una amplia hoja de servicio y que mucha gente de su entorno como que se sorprendieron de que este hombre estuviera metido en el narcotráfico y desde hace tanto tiempo. Hay algunos detalles que han salido a través del conocimiento de los papeles que se depositaron en el tribunal que está conociendo el caso en Miami, que como siempre dejan algunas lagunas. Por ejemplo, en esos documentos se establece que el lugar de operación de este grupo, que no solo está el regidor y el ex general, sino que se señala que hay 5 más dentro de, vamos a llamarle esa banda, y que también se incluye a una persona que le dicen José Eduviges Aponte Torres, alias Bubi o Meano. Ese nombre aparece en esos documentos que se depositaron
en el Tribunal de la Florida. Faltan 5. En estos documentos no se mencionan los 5, pero sí se señala que había 5 personas más trabajando con ellos. Y que esa mafia operaba desde un hotel en la costa norte. Y que el regidor Erickson Herrera Silvestre había adquirido una embarcación para transportar la droga desde la costa norte, desde ese hotel hacia la Florida. Esa embarcación le costó en ese momento el equivalente a 11.600.000 pesos, a la tasa que estaba... ¿No era cualquier embarcación? No, era una lanchita, ¿no? Era un yate. Era tan así que la droga se compraba en Sudamérica, dice el documento, se almacenaba aquí en República Dominicana, entonces cuando se tenía como el paquete ya completo, se montaba en una yola y se llevaba hasta donde estaba la embarcación que había comprado el regidor. O sea que la traían chin a chin. Sí. Hacían acopio cuando había un viaje completo. Ya está, el pedido está completo. Venga, Sí, vámonos. Entonces, a través del ex general Durán Jerez, el regidor Erickson Herrera contrató a un capitán para que manejara la embarcación que él había comprado, que era una embarcación, imagínense, para ir a puerto norteamericano tiene que ser una buena embarcación por la travesía. Entonces, todo ese entramado se ha puesto de conocimiento a través de los documentos que se depositaron y el acuerdo que se llegó con estos dos principalmente, el regidor Erickson Herrera y el general Durán Jerez, que aceptaron su culpabilidad. Como siempre, quedan unos detalles y unas informaciones que no salen, porque ese es el arma que guarda Estados Unidos para utilizarla en el momento que entienden que es conveniente en términos políticos. ¿Y qué es el resultado de las ¿qué digo yo? Revelaciones que ellos dan cuando se declaran culpables? Sí, pero digamos quiénes eran los socios. Esa parte de quiénes son los socios no siempre saben. Te dicen que hay 5 más, pero no te dicen cuáles son los 5. Te dicen que era un hotel de la costa norte de Puerto Plata, pero no te dicen cuál es el hotel. Te dicen que el hotel era manejado por uno de los integrantes de la red de narcotraficantes, pero no te dicen quién era el gerente. Pero te dicen el que estaba gerenciando el hotel. Ni los propietarios, los socios, ni nada. Nada, no te dicen eso porque eso es parte del manejo. Un hotel que se puso él solo ahí. Sí, y entonces el primero que va a recibir supuestamente la sentencia en base al acuerdo que llegó con la Fiscalía del Distrito del Estado de la Florida es el regidor Erickson Herrera, que tiene 2 periodos como regidor en la alcaldía del Distrito Nacional. Fue electo en el 20 y fue reelecto en el 24. Entonces, lo que llama la atención es el papel del ex general Durán Jerez, porque se tenía la imagen de que era un militar de posiciones rígidas, un militar correcto. Bueno, rígida sí, pero yo no sé si correcto, porque pregúntale a la gente de Licey y de Moca, el accionar de ese general cuando estaba por esta zona asignado, de línea dura, de él personalmente lo que hacía con determinados detenidos y de personas que ahora están saliendo a dar testimonio de cómo él se manejó hasta con mujeres detenidas. Parece que él tenía una actitud agresiva, aunque siempre se dice que él era correcto, pero eso es en la institución que dice que era correcto, la población no dice que era correcto. Bueno, los Estados Unidos acordaron retirar las acusaciones de introducción de kilos de cocaína. El asunto es que bajo este acuerdo, esta gente puede tener una condena, como generalmente sucede con los acuerdos, una condena benigna, y a 3 o 4 años ya regresan a, máximo 5, regresan aquí a República Dominicana y reclaman hasta los bienes que consiguieron.
El pasado 18 de septiembre, hay que recordar que el Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito suspendió de forma provisional a Herrera Silvestre. Por supuesto, esto se tomó por la ausencia de más de 3 meses, considerado por los ediles como una violación a la ley 176-07 que rige el Distrito Nacional y los municipios. Pero para que ustedes vean, para que ustedes tengan una idea, no se sorprendan que este caso dé como resultado que se llame a otros, como el caso de Miguel Gutiérrez. Sí. A otros. Pero tampoco en el caso de Miguel Gutiérrez, uno deduce que llamaron a otro, ¿verdad? Sobre todo de los últimos que se fueron de Gurabo. Pero no hay forma de que Estados Unidos diga eso, ni el Departamento de Justicia, ni nadie. Uno lo deduce, pero como que hay demasiada gente ligada al narcotráfico en la República Dominicana. Incluso gente que tú no te imaginabas que estaba ligada al narcotráfico. Pero hay que cuidarse. Y la política también tiene que cuidarse, porque es que el grupo de gente ligado a la política que hoy está en Estados Unidos o camino de ir para Estados Unidos, ya no es tan pequeño, Atahualpa, ya no es 1 o 2. Bueno. Despedimos Mañana Boreal, señores. Venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros para que, por supuesto, se entere de todos los contenidos que nos restan por compartir con ustedes. Venimos en breve. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.